específico que le gustaría que abordáramos para lo que es su masaje y facial? Puede ser, por ejemplo, limpieza de poros, tal vez puntitos negros, o enfocarnos simplemente en lo que es la relajación, tratar de darle un momento de tranquilidad. Bueno, podemos hacer como un punto medio en el que hacemos lo que es la limpieza facial, pero agregando un tono más relajante. Normalmente cuando hacemos lo que es la limpieza facial puede ser un poquito áspera para algunos de nuestros clientes, ya que es muy diferente a lo que es un masaje relajante, ya que debemos de hacer limpieza profunda, tal vez pellizcar un poquito para remover las impurezas de los poros. ¿Si está de acuerdo con esto? Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer lo que es la limpieza profunda de esta área. Digamos, creo que en su caso con 10 minutos sería suficiente y 15 minutos para su masaje completo, ¿le parece? Muy bien. ¿Ha tenido experiencias con este tipo de tratamientos antes? Primera vez. Ok, entonces le voy a comentar de las experiencias que pueden ocurrir durante este tratamiento para que no le caiga de sorpresa. Sobre todo en lo que es la limpieza facial, puede haber momentos en los que sienta que es un poquito rudo debido a que debemos de remover, sobre todo en el área de nariz, que es una parte muy delicada y sensible. Puede sentirse un poquito de molestia. Podemos hacer un tratamiento extra con lidocaína que ayuda a adormecer un poquito, sobre todo para nuestros pacientes que pueden ser un tanto sensibles. ¿Le gustaría? No tiene costo esto. Esto ya viene incluido en su all inclusive de el hotel. Ok, perfecto. Entonces veo que también ya está preparada su habitación, así que en el momento que terminemos aquí ya podrá ir a descansar a su habitación con baño preparado y además a su almuerzo. Si puede por favor pasar a lo que es el área de baño para colocarse su bata, estar esperándolo aquí en la mesa de masaje. Por supuesto, sí, es esa puerta. Ahí va a tener colgado lo que es su bata y su ropa. Claro, aquí lo espero. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces voy a mover su cabecita un poquito. Aquí. Ahora vamos a iniciar por una inspección de su carita para revisar los puntos claves en los que vamos a hacer la limpieza. Me quiero enfocar sobre todo en el área
Vamos a iniciar por limpiar su rostro. Vamos a utilizar un poquito de este serum de limpieza muy tenue. Vamos a tratar de no movernos, por favor. Esto va a ayudar a abrir los poros y podemos remover los puntos negros de forma más sencilla y sin tanta molestia. Vamos a ir con nuestro siguiente serum. Esto es para ablandar un poquito más la piel, que ayudará muchísimo para este tipo de soluciones. Tiene un aroma muy delicioso, ¿verdad? Como a coco. Bien, no se me vaya a mover, por favor. Perfecto. Vamos a iniciar en esta área. Se siente un poquito fresco, ¿verdad? Sí, tiene esa propiedad, lo cual es bastante bueno para momentos en los que hay un poco de estrés, ya sea por viaje, cansancio generalizado o simplemente para sentirse bien en un día caluroso. Muy bien. Sí, ya escucho nuestro gatito. Es el gatito del spa. Lo tenemos para la terapia de mascotas. Tenemos varios gatitos, perritos y cachorritos. De hecho, eso lo tenemos en el área contigua. Es por eso que tal vez escuche bastante a las mascotitas. Son animalitos rescatados de la ciudad. Así es. Y de hecho pueden adoptarlos, sí. Están todos listos para adopción. Muy bien, ahora vamos con un masaje suavecito.
requiere pues viajar. Nosotros corremos con los gastos del viaje de la mascota que usted desee adoptar. Así es. Muchas gracias. Ok. Listo. Esto será suficiente para poder iniciar con la limpieza del área. Okay. Ahora, esto lo hacemos a mano. No va a doler. Ya ahorita hice una pequeña prueba y usted no se dio cuenta si hubiera reaccionado. Eso querría decir que tiene de piel, es muy sensible. Pero no hay problema. Vamos a iniciar con las extracciones en estas áreas. Ve, no sintió nada. Sí, es lo que hace la crema y serum que aplicamos. Ayuda mucho a suavizar la piel y nos ayuda también a que sea más sencillo esta remoción de puntos negros. Apoya bastante. Ok, muy bien. De hecho se removió bastante únicamente con lo que fue el masaje que hicimos. El producto funcionó muy bien en su piel. Los poros empezaron a sacar toda esa mugrecita que suele meterse dentro de nuestros poros. Ok, se ve bastante bien. Por aquí. Este serum va a ayudar mucho a también cerrar los poros que abrimos, sobre todo en el área de mejillas, que es donde suele haber un poquito más problema con esta situación. Okay. Veo que hay un poco de enrojecimiento. Antes de aplicar la crema, sí noté que hay alguna situación de lo que es resequedad, y esto puede aunarse sobre todo en estas áreas de la nariz y mejillas. Vamos a aplicar sobre todo en esta área. Para ello vamos a utilizar este serum que es maravilloso, sobre todo para este tipo de soluciones.
Si es necesario aplicar bastante producto en su caso, la piel va a estar un poquito resbalosa y grasosita, pero una vez que esto se absorba en la piel, va a sentir una gran diferencia. Okay. Esto va a ayudar muchísimo a este problema. Ahora sí, por favor, no se me vaya a mover. Vamos a dejar que actúe un momento. Después de esto vamos a hacer una exfoliación diminuta con esta herramienta de aquí. Como puede ver, tiene agujitas muy pequeñas. Aquí las puede notar. Va a ayudar muchísimo a lo que es el flujo sanguíneo de la piel y con lo que es estas gotitas para la humectación. Su carita quedará como el traserito de un bebé, suavecita. Ok, nos vamos a esperar tantito a que el serum actúe. Normalmente toma un par de minutitos. ¿Le gustaría en lo que esperamos que preparara un té para usted? Tenemos este té maravilloso que es perfecto para lo que es situaciones en las que viajamos. Nuestra gargantita se nos puede trabar un poquito, nos sentimos raritos porque cambiamos de ambiente. Este té ayuda muchísimo a esta situación, además que es delicioso y se lo preparo con un poquito de miel de abeja. Sí. Permítame un momento entonces. Que ya puse a preparar el agua. Lo que está su té, vamos a revisar su carita. Bueno, ya no se siente tan aceitosa. Eso quiere decir que su piel absorbió por completo. Esto quiere decir que si tenía pues bastante sed. Sí, sí. Sí, sí es algo que puede pasar. Muy bien. Vamos a empezar ahora con nuestro rodillo. No se preocupe, no duele absolutamente nada. Lo máximo que podría sentir sería una presión en su rostro. Ok, pero no se me preocupe. Fuera de eso se siente bastante bien.
Tenemos acerca de su pregunta de los animalitos. Tenemos 6 gatitos. Sí, 6 gatitos disponibles para adopción. Todos vacunados, todos ya esterilizados y listos para su nuevo hogar. Cachorritos, desafortunadamente no tenemos ninguno listo en el momento. Están en proceso de ser esterilizados. Me faltan aproximadamente 3 semanitas. Sí, es cuando ya empezarían los cachorritos. Lo que pasa es que para pasar por aduanas debe de comprobar que tenga cartilla de vacunación y de esterilización para poder salir de lo que es el país. Sí, sí, lo siento, pero son las reglas que tenemos en cuanto a los cachorritos. Pero los gatitos, ya, eso sí, listos para un nuevo hogar. Perfecto. Miren su carita. Ya hizo bastante diferencia con solo aplicar el tratamiento de roll-on. Ok. Ahora vamos a empezar con lo que es su masaje. Vamos a iniciar en el área de cuello. Ahora sí noto que tiene un poquito de dificultad cuando entró en el área de cuello, justo aquí. Aquí estamos presionando la piel de esta forma para soltar el músculo, que se nos relaje. Tratar de mover ese ácido láctico que puede estarse acumulando y causar ese dolor y molestia. Así, dígame. Ok, si siente que es bastante presión. Muy bien. Mire, tenemos otro tratamiento que es menos invasivo en cuanto a que no hay contacto físico, porque durante este momento puede que se sienta bastante abrumado con lo del viaje y la molestia muscular, que desafortunadamente sí la sentí cuando estaba haciendo el masaje. Sentí que se estaba moviendo. Sí, es bastante la molestia, ¿verdad? Podemos hacer un baño a vapor. Esto va a hacer que se relajen más los músculos, le va a ayudar bastante a soltar el cuerpo. ¿Le gustaría que tratáramos eso? No, recuerde que no hay costo extra, no tiene que pagar nada. Esto es para su comodidad. ¿Sí le gustaría? Muy bien, entonces mire, puede tomar su tacita de té en lo que preparo lo que es el área de sauna. Vamos a ponerlo ahí. ¿Qué le parece? Unos... Es que tampoco puede durar mucho tiempo porque podría deshidratarse. Porque si es un sauna con, pues, caliente y puede causar esa dificultad, con el té le va a ayudar, pero tampoco puede durar mucho tiempo. Le voy a poner 10 minutitos, ¿ok? ¿Alguna preferencia de olor a hierbas? Tenemos eucalipto, sábila, también